Muy buenas a todos, soy Diego Espón y este es el 8º episodio de Couch Talks with my flatmate y también el último de esta primera temporada. Y en esta ocasión me gustaría invitar a una persona muy especial para mí, uno de mis mejores amigos, Jordi Soler. ¿Cómo estás, Jordi? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Diego. De nada, hombre. Pues nada, en este episodio queríamos hablar un poquito sobre el emprendimiento, ya que Jordi es emprendedor y ha trabajado mucho con el tema de montar sus propias empresas, sus propios proyectos, y también quería pues que tuvieras la oportunidad de explicar un poquito tus experiencias, lo que has aprendido, un poquito sobre los desafíos que has tenido que afrontar como emprendedor y que compartieses un poco ese conocimiento que has ido cogiendo a lo largo del tiempo. Muy bien, ¿por dónde empezamos? Pues un poquito sobre tu background, vamos a decir. Vamos a entender un poquito de dónde vienes para entender pues todas aquellas experiencias que has conseguido y que puedes compartir hacia la audiencia. Bueno, pues primero de todo me voy a presentar. Mi nombre es Jordi, soy emprendedor en el sector de las criptomonedas. Tengo una empresa fundada aquí en España. Enseñamos a las personas a cómo invertir en el sector de las criptomonedas y ganar más dinero, básicamente. Y como ya ha dicho Diego, yo soy compañero de universidad desde hace muchos años, nos conocemos y es uno de mis mejores amigos y bueno, espero que te vaya muy bien con el podcast, de verdad, y muchas gracias por la invitación. Gracias. Pues nada, en este primer episodio lo primero que queríamos comentar es un poquito pues la toma de decisión, ¿no? Cómo tú acabas la universidad y te das cuenta de que no quieres seguir la escalera de trabajar en corporate, de trabajar para otra gente, sino que dices, no, yo quiero trabajar para mí mismo, quiero lanzar mis proyectos hacia adelante. ¿Por qué? ¿Por qué decides esto? Bueno, ha sido un procedimiento. En la universidad yo emprendí varios proyectos. Al principio, ya sabes tú, intenté ser profesional en el mundo del póker. Estudié muchísimas horas, practiqué muchísimas horas, iba a casinos, jugaba No Limit 300. Bueno, por quien no lo sepa, te sientas en una mesa y juegas con 300 euros y bueno, ahí intenté escalar el mundo del póker. Luego, después del mundo del póker, saqué muchos aprendizajes en el mundo del póker. El póker te enseña muchísimas cosas que se pueden aplicar en el mundo de la inversión. Mientras yo estaba estudiando en la universidad, estaba invirtiendo con mi padre. Desde los 18 años estábamos invirtiendo en bolsa, específicamente. Y luego, después de la bolsa, después de terminar la carrera, tuve una mala experiencia en las prácticas. Me preguntaste por qué decidí emprender. Bueno, pues porque tuve muy mala experiencia en las prácticas. ¿Qué te pasó? Lo que me pasó es que básicamente me acomodé un poco. Dije, bueno, pues estoy estudiando en una universidad que es muy buena. Vamos a dar un poco de background, así la gente sabe. ESADE es una de las mejores universidades. Estudiamos juntos en esta universidad. Es una de las mejores universidades teóricamente, para emprender. O sea, te enseñan administración y dirección de empresas. Y te garantizaban, o más o menos su punto de venta en ESADE era que tú terminabas la carrera y que te daban un trabajo. Prácticamente garantizado. Rápido, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues me acomodé en este sentido, no busqué trabajo muy activamente, digamos, y acabé trabajando en prácticas en una empresa de un conocido de mi padre, en el sector que él trabajaba, pues en el sector metalúrgico, y acabé en una empresa en este sector. Bueno, total, que al final en esa empresa hice las prácticas, me pusieron en un rincón trabajando tareas administrativas, o sea, una mierda, literalmente, una mierda. Tareas administrativas ahí en un rincón y dije, esto no es para mí, tío. Esto no es para mí. No puede ser que mi futuro sea Los próximos 40 años laborales sean así. Literalmente. Y dije, bueno, pues voy a emprender, voy a intentar ganar yo mi propio dinero, ser mi propio jefe, ¿no? Como decían en aquella época. Y ahí empezó mis emprendimientos, porque he tenido varios. Ahora estoy en el mundo de formaciones de criptomonedas. Enseñamos, como ya he dicho, a ganar dinero, cómo invertir de forma correcta, entender todo el mundo de la blockchain, de las criptomonedas, de Web 3.0, que es 100% el futuro. Y bueno, pues tuve el proceso primero de intentar emprender en el mundo del dropshipping, que es, para quien no lo sepa, es comprar y vender productos de China. Tú los compras en China y los vendes en España. Pero eres como un agente, ¿no? En sí no eres propietario del
digamos, lo que estás comprando, sino más bien eres el agente intermediario entre el productor o la fábrica y aquel que compra, ¿no? Básicamente, si tú eres como un intermediario, tú no estás fabricando tu propio producto, sino que lo compras en China, muy barato, porque ya sabes que China está creciendo muchísimo, tiene un tejido industrial brutal. Bueno, pues tú lo compras ahí y lo vendes aquí en España con mucho margen. Pero el problema que tuve cuando emprendí en el mundo del dropshipping era que estaba trabajando por Mark Zuckerberg. O sea, literalmente casi todos mis beneficios se los quedaba Mark Zuckerberg, porque lo gastaba todo en publicidad en Facebook. Exacto. Y me quedaba muy poco margen. Llegué a facturar unos... primero empecé vendiendo leggings de mujer, luego tocadores de guitarra, eso facturé poco, pero luego encontré un producto que era adornos navideños de 2020. Pues adornos navideños de 2020 facturé 18.000 euros o 20.000 euros más o menos, pero de profit... ¿En cuánto tiempo? En unos 2 meses o así. O sea, bastante bien. Sí, llegué a facturar 1.000 euros al día más o menos. Pero claro, tenía muchos gastos publicitarios y como te dije, estaba trabajando por Mark Zuckerberg. Así que dejé todo el tema del dropshipping porque también me estaba consumiendo muchísimo tiempo en el tema del dropshipping. Tienes que cuidar tus clientes, sobre todo porque tienes muchas retraso, quejas. ¿No? Piensa que al importar de China, los productos tardan 3 semanas, un mes a veces, incluso un mes y medio. Y tienes que estar muy encima de los clientes y siempre responder rápido, ¿no? Para no recibir evaluaciones negativas. Claro. Y bueno, pues al final pues acabé cerrando ese modelo de negocio y luego después del dropshipping empecé a invertir en criptomonedas. Eso fue en 2020. En 2020 cuando vino la pandemia del COVID. Sí. Pues la pandemia del COVID todo el mundo estaba cerrado en casa, ¿no? Y ahí es cuando descubrí las criptomonedas. Y fue como las estrellas se alinearon, literalmente. O sea, vi que todos los gobiernos en 2020 estaban imprimiendo una barbaridad de dinero. Luego empecé a estudiar todo sobre Bitcoin y descubrí que Bitcoin fue diseñado para luchar contra eso. La devaluación de los bancos centrales, ¿no? Exactamente. Contra la devaluación monetaria por parte de los bancos centrales, imprimiendo y devaluando la moneda y haciendo toda la población más pobre con la inflación que conlleva imprimir todo. O sea, básicamente restándole el poder adquisitivo a la gente, ¿no? Básicamente. Y ahí es cuando fui all-in en criptomonedas en 2020. Y claro, fue un buen momento, yo me acuerdo, porque en ese momento había, pues eso, pandemia, había crisis, las criptomonedas bajaron mucho de valor en aquel momento y tú compraste en un buen punto, digamos, ¿no? Muy buen punto. Te beneficiaste bastante de el entrar en el mejor momento en un gran periodo de tiempo. Sí, todo el mundo estaba vendiendo y en pánico porque se pensaba que el mundo se iba a acabar, ¿no? Todo el mundo encerrado en casa, que es una pandemia que... Pues bueno, pues todo estaba por el suelo y ahí es cuando yo estaba comprando todos los activos. Y a mí también me interesa entender un poco, cuando tú decides emprender en cada uno de esos proyectos, ¿qué dirías que es un desafío en común que te has enfrentado cada vez que has tratado de emprender? Quizás, no sé, el miedo a empezar de cero o tal vez el tema de no tener nada estructurado y tener que empezar a crear algo desde cero cada vez que lo has intentado, o no hay nada en común que hayas dicho, bueno, cada vez ha sido diferente. A ver, lo más importante, el challenge más importante cuando empiezas un negocio son las ganas y las guías que no tienes, porque nadie te da una guía. Cuando tú empiezas a emprender, no es como en la universidad, que tú tienes un temario y vas siguiendo el punto 1, el punto 2, el punto 3 y luego haces un examen de una cosa que tú sabes. Bueno, pues en los emprendimientos nadie te dice lo que tienes que hacer. O sea, sí que hay ayudas de personas que a lo mejor te puedes conseguir un mentor, pero nadie te guía. Es un camino muy solitario y tienes que enfrentarte al día a día a lo desconocido. ¿Y cómo luchas contra eso? Es decir, ¿cómo has afrontado esto para poder resolver el tema de pues, ir en solitario o el tema de que nadie te ofrezca una estructura o unas guías? A ver, yo siempre intento adelantarme al mercado. ¿Cómo me enfrento contra esto? Normalmente hay personas, sobre todo en el sector de las personas americanas, normalmente van bastante más adelantadas que la gente que es hispanohablante. En España pues vamos siempre como 2, 3, 5 años atrasados en todos los sentidos, en todos los modelos de negocio. Normalmente aprendo de las personas americanas, pero
siempre tienes que acabar descubriendo tu propio camino. No tienes que copiar a las otras personas. Nadie te dice lo que tienes que hacer y si no... ¿Cómo lo solventas? Bueno, pues es con práctica, básicamente. Resolución de problemas se practica. Con la práctica te vuelves mejor siempre. Entonces, bueno, es lo que ya de hecho hay muchos estudios sobre esto, ¿no? De que los emprendedores que han triunfado previamente han hecho un montón de startups o proyectos que no han funcionado, ¿no? Y al final todos esos fallos han servido de aprendizaje para que al final uno de esos proyectos saliera bien. Entonces, a ti te ha pasado algo así, ¿no? Porque estabas comentando que hiciste dropshipping primero, hubieron cosas que funcionaron, otras que no tanto, y a partir de ahí has montado algo que no tiene tanto que ver, pero algunas cosas sí que las has aplicado. Entonces, te quería preguntar sobre eso. ¿Qué cosas crees o qué conocimientos has podido transmitir de proyecto a proyecto? Muchas cosas. Aunque no lo parezca, cuando tú emprendes en un modelo de negocio, aunque no te vaya bien, no estás tirando tu tiempo en ese emprendimiento. Al final yo cerré mi dropshipping, pero me llevé muchos conocimientos a mi empresa actual, que es saber hacer Facebook Ads, por ejemplo. Vale. Saber cómo vender, saber cómo escribir copy, que venda. Todo esto son cosas que vas aprendiendo con varios modelos de negocio y al final los acabas aplicando en futuros modelos de negocio. Y aunque no te vaya bien, por las personas que estén escuchando, que si tu primer emprendimiento no te va bien, eso no significa que tu segundo emprendimiento o tercero incluso no te vaya bien, porque probablemente estás utilizando conocimientos, aunque no te des cuenta, estás utilizando conocimientos del primero y del segundo. Sí, sí. O sea, y esto es interesante porque yo también he hecho algún emprendimiento en mi camino durante la carrera y son cosas que al final pues no han sido... digamos, proyectos que hayan monetizado al final, ¿no? Que han sido más bien proyectos que han acabado en un aprendizaje y que al final esos aprendizajes sí que yo soy consciente de que tanto en mi carrera corporate, porque sí que es verdad que yo me he ido por el otro lado, ¿no? Yo ahora mismo estoy trabajando para una empresa, pero hay algunas cosas que incluso he aprendido y que he podido aplicar en mi trabajo actual. O sea, por ejemplo, cuando tú tienes en tu currículum que tú has tenido una experiencia en la cual tú has montado algo por tu propia cuenta, al final la gente valora esos hechos porque no es fácil. O sea, te tienes que enfrentar a lo que tú dices, no tener unas guías, pero también te estás enfrentando a montar las finanzas de tu empresa, el marketing de tu empresa, las ventas de tu empresa, las operaciones de tu empresa. Entonces estás afrontando un montón de cosas distintas que sí que es verdad que en nuestro caso en la universidad nos daban las bases, pero por otro lado, cuando te enfrentas por primera vez a eso solo, es muy distinto a lo que tienes en la escuela o en la universidad que te explican, vale, tienes este temario y tienes este examen, ¿no? ¿Tú cuando has buscado trabajo? Yo quiero hacerte una pregunta. Cuando has buscado trabajo y pones en tu currículum que has emprendido, ¿dices que las empresas te han valorado eso? Sí. De hecho, cuando me contrataron para las prácticas que tuve de la universidad, yo había hecho un proyecto que se trataba de comprar en China un producto y venderlo, pero no era dropshipping porque yo estaba comprándolo de verdad y transportándolo. Era el propietario de ese producto. Entonces, al final ese proyecto se detuvo porque cuando el producto llegó a los almacenes de Amazon en Estados Unidos, el cargamento, digamos, estaba en un sitio de pausa, digamos, esperando a que hubiera una tramitación de papeles y por problemas con Amazon, al final me solicitaron los papeles, no entregué los que querían, no me respondieron cuando les pregunté qué es exactamente lo que necesitáis y me dieron un plazo para o retirar todos los productos o perderlos. Y al final, como no me contestaba el Customer Support de Amazon en aquel momento, y estoy haciendo un poco mal propaganda de Amazon, o sea, no quiere decir que esto vaya a pasar cada vez, pero a mí lo que me pasó fue que el producto se quedó ahí y se acabó perdiendo. Entonces... ¿Cuánto invertiste en aquel proyecto? Pues bastante. Cometí el error de invertir un poco demasiado confiando en que iba a ir bien y yo creo que perdí aproximadamente unos 6.000, 8.000 pavos más o menos. O sea que me dolió. ¿Y qué conclusión, qué aprendizaje Pero sacaste? los aprendizajes que saqué es, por ejemplo, cuando haces un batch inicial del primer pedido, pide menos. No hace falta que pidas 6.000, 8.000 euros de producto. Puedes pedir, no sé, 100, 150 euros si puedes, o minimizar al máximo los costes iniciales, probar la idea. Estoy completamente de acuerdo con eso. Hay muchas personas que se lanzan a emprender y que le meten demasiado capital inicial. O sea, yo lo que siempre recomiendo a personas que están empezando en el mundo del emprendimiento es empieza un negocio que no necesite gran capital. Un negocio basado en servicios, por ejemplo. Y algo escalable también es una buena idea, ¿no? Al final, por ejemplo,
lo que comentabas al principio, tú hiciste un proyecto de dropshipping, pero eso no es tan escalable porque ¿qué pasa con el customer support? Empiezas a tener un montón de clientes, tienes que buscar una forma de resolverlo. Bueno, el dropshipping, ¿no? se puede escalar, de hecho. Sí, por supuesto, pero me refiero, en el modelo inicial que tú tenías, tú hacías el customer support también, ¿no? Sí. Entonces, claro, llega un punto en el cual si tú tienes un montón de marketing, te vienen un montón de clientes, se retrasan los pedidos y solo hay una persona que hace todo. Claro. Entonces, hay una habilidad que todavía no he desarrollado, que es como la próxima habilidad que voy a tener que desarrollar como emprendedor de éxito, que será aprender a delegar y gestionar un equipo grande. Porque ahora actualmente sí que tengo personas contratadas en el tema de mis ediciones. Bueno, para quien no lo sepa, soy creador de contenido también. Tengo 100.000 seguidores en TikTok y tengo una editora que me hace todo el tema de las ediciones y bueno, gestiono un pequeño equipo en este sentido. Pero la habilidad de saber ¿qué es lo que delegar, qué es lo que le puedes dar al otro, ¿no? delegar es de las cosas más importantes para escalar un negocio, siempre. 100%. O sea, eso es algo por lo menos a lo que yo no me he tenido que enfrentar aún, porque en ninguno de mis proyectos he llegado a tener que compartir las responsabilidades del proyecto con más gente. Sí que es verdad que Jordi y yo tuvimos un intento de una marca de joyas de plata que queríamos lanzar el año pasado. Estuvimos trabajando juntos durante unos 2 meses más o menos. Y bueno, y durante ese proyecto pues descubrimos muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo que queríamos hacer era comprar esas joyas en Tailandia, porque era un buen país para proveer y era económico, pero claro, nos dimos cuenta de que luego eso tenía desafíos, que era por ejemplo que esos productos que venían de Tailandia al llegar a la Unión Europea tenían que pasar por un laboratorio que testase que la calidad de la plata era la que decían, y que los punzase y pusiese que la calidad realmente, pues esos son los 925 de plata. Bueno, sí. Y entonces el problema fue que vimos que era mucho más complicado de lo que realmente pensamos inicialmente, ¿no? Y esto fue un problema al que nos tuvimos que enfrentar y por eso ahí hay un aprendizaje también. Cuando tú vas a decidir hacer un proyecto, investigar bien cuáles son las bases legales de ese proyecto, ¿no? Porque tú, me imagino, para la parte de cripto también habrás tenido que hacer una investigación. Claro. Has fundado tu propia empresa, tu SL. Claro. Entonces, si nos puedes compartir un poquito esos conocimientos que has aprendido. El tema de las criptomonedas es un poco delicado. Desde que en 2022 cayeron bastante, hay muchas restricciones en cuanto a publicidad, por ejemplo. Yo tengo un problema con el negocio actual, que es el de poder publicitarme en Facebook. Sobre todo en Facebook, porque me banean muy fácilmente. Tachan todo lo que está relacionado con criptomonedas porque ya piensan que todo es una estafa, ¿no? Ellos, bueno, Facebook siempre quiere la mejor experiencia para el usuario. Si tú quieres publicitar, si quieres hacer publicidad ahí, ellos siempre van a querer que su customer, su usuario, su cliente, tenga una buena experiencia. Si tú le vendes criptomonedas en un momento en que las criptomonedas están bastante abajo, como actualmente estamos... un mercado bajista. Te van a restringir la cuenta siempre que hables de criptomonedas. O sea, y también el tema de que han habido estafas, pasar. O sea, gente que, por ejemplo, se ha metido en, no sé, un curso que realmente no había un curso o una y además criptomoneda. España ahora España le está metiendo mucha caña al tema de fiscalidad a las criptomonedas. Poco a poco van a añadir una página nueva en la declaración de la renta. Este año que viene van a añadir una página nueva para que tú, de forma voluntaria, declares todas tus criptomonedas. Sí, creo que he leído un poquito sobre esto, ¿no? El límite era quizás 50.000, a partir de 50.000 euros, ¿puede ser? A partir de 50.000 euros... tienes la obligación de... Bueno, la obligación teóricamente la tienes de declarar siempre que tengas una plusvalúa. Si tú compras y vendes una criptomoneda, tienes beneficios, teóricamente Hacienda te dice que tienes que declarar siempre. Ok. Siempre tienes que declarar todas las plusvalúas. Entonces, esto y otras cosas más, es cosas que has investigado antes de empezar tu empresa sobre cursos de cripto, también, ¿o es algo que también solamente investigaste por tu propia cuenta como inversor, ¿no? Sí, también. O sea, cuando mueves grandes capitales tienes que enterarte bien de todo este tema. Y bueno, y también poco a poco vas aprendiendo cosas y nuevas regulaciones a medida que las van sacando. Y, por ejemplo, cuando tú hiciste esta investigación y decidiste, vale, quiero hacer este proyecto en concreto sobre cursos, una parte que te llevó ahí fue esa pasión que tú tenías inicialmente como inversor, ¿no? Obviamente. ¿Crees que eso es muy importante cuando emprendes? Sí, muy importante. O sea, tener pasión por lo que haces. Si no te gusta lo que haces, si tú empiezas un emprendimiento y no te gusta lo que haces, no vas a durar. O
sea, no vas a ser competitivo. Siempre va a haber alguien que, aunque no tenga tanto talento, aunque no sea tan bueno como tú, si tiene esa pasión y esas ganas y le gusta lo que está haciendo, va a crecer. Va a crecer más que tú. O sea que tú lo que estás diciendo aquí es que es más importante esa disciplina. Muy importante. Para seguir día tras día, y evidentemente la pasión ayuda ahí, ¿no? Porque al final te motiva a seguir trabajando quizás en un día malo que no te apetece trabajar, o te apetece menos, o algo no ha ido bien, o hay muchas cosas que al final no salen como querías, ¿no? En el emprendimiento. O sea, te enfrentas constantemente a, yo qué sé, a problemas que aparecen en el momento y dices, joder, ¿cómo resuelvo esto yo ahora, no? Claro, yo siempre he pensado que el arte del hacer es mucho mejor que el de prepararse y al final no emprender. Muchas personas se planean 3 meses y al final no sacan su proyecto adelante. Tú sacas tu proyecto en la primera semana, obviamente estudia un poco cómo debes estructurar tu empresa, si tienes que montar una SL, si tienes que darte de alta autónomo, todo esto, vale. Pero sal al mercado y luego poco a poco vas ajustando. Exacto. Y vas aprendiendo. Learn by doing, es lo que dicen en inglés. Sí, sí. O sea, bueno, lo que comentas un poco es también el hecho de hacer como un minimum viable product, ¿no? El MVP. Y cuando tú creas esa primera versión del producto o del servicio que tú estás haciendo, tú no sabes lo que el cliente... O sea, tú puedes imaginarte lo que el cliente querrá, pero tú no lo vas a saber hasta que lo testes. Y una vez que lo testeas, iteras. Súper importante. Pruebas, coges feedback, ¿no? Exacto. Súper importante. Testear nuevas ideas, testear todo lo que puedas y luego ya desarrollas todo el proyecto. Y esto que comentas, por ejemplo, de testear, en tu empresa actual, la de los cursos cripto, ¿qué dirías que has utilizado para poder recibir el feedback de tus clientes o usuarios? ¿Cómo has aplicado ese conocimiento en tus cursos? ¿Cómo he conseguido feedback de mí? Sí, ¿cómo lo has recogido y cómo lo has implementado después? Bueno, yo tengo un trato muy personal con todos mis alumnos. O sea, nosotros vendemos formaciones high ticket, o sea, muy personalizadas. Diseñamos la estrategia para nuestros clientes y el feedback es a tiempo real. O sea, literalmente cuando tú estás hablando en una mentoría 1 a 1 con esa persona, le preguntas si ella piensa que deberías mejorar una parte de tu formación, si... te dan feedback siempre. Y nosotros siempre lo documentamos y lo aplicamos para mejorar siempre nuestro servicio y nuestros productos. O sea, esto es súper importante, ¿no? En el emprendimiento, porque es como una lucha constante por resolver problemas y iterar todo el rato para ir mejorando y mejorando el producto o servicio que estás ofreciendo, ¿no? Y ahora dentro de poco, no puedo hablar mucho de esto, pero vamos a hacer un lanzamiento. Un sneak peek. Y vamos a testear a ver un nuevo mercado que nadie está hablando de eso. No puedo hablar mucho de eso, no puedo dar muchos detalles, pero bueno, dentro de un mes, 2 meses aproximadamente vamos a lanzar una cosa tocha. O sea, ¿un nuevo curso o se trata de algo distinto? No puedo decir. Sorpresa. Vale. Vale, pues entonces, si no podemos hablar de eso, me gustaría preguntarte... cuando tú has estado trabajando en este proyecto o en los anteriores, cuando has estado emprendiendo, ¿no? ¿Qué crees que te ha hecho sentir el emprendimiento que no crees que te hubiera hecho sentir la vida en el corporate, ¿no? Porque, o sea, no el por qué emprendiste o escogiste el camino del emprendimiento, sino más bien una vez ya estabas emprendiendo, ¿por qué pensaste, vale, ya tengo muy claro, no quiero volver a corporate? Porque es que no lo intentaste nunca. O sea, has ido haciendo proyectos y lo único que tuviste de experiencia corporate, digamos, fue aquellas prácticas que dijiste que no fueron tan bien. Principalmente por el ego. Bueno, no solamente por el ego, pero porque me di cuenta de que en el emprendimiento no tienes techo. O sea, puedes aspirar a dinero infinito, ¿no? Entre comillas, porque es que no tienes un salario, de ese salario ya estás como capado y tienes que esperar a 1 año, 2 años o el tiempo que sea para recibir una promoción y cobrar más. Pero claro, en el emprendimiento tus resultados están directamente correlacionados con el valor que tú aportas al mercado. Si tú aportas muchísimo valor, puedes llegar a ganar 10.000, 100.000 o 1 millón al mes incluso. O a largo plazo incluso más. O sea, es una de las principales razones por la cual sigo emprendiendo y seguiré emprendiendo hasta que salga bien. Cientos de miles al mes.
Vale. ¿Y qué dirías que, por ejemplo, es un skill o algo, no sé, que tenga que ver tal vez con tu personalidad, que te haya apoyado a esa decisión de emprender, ¿no? Me comentabas cuando preparábamos este episodio que un poco el tema de la disciplina es algo bastante importante La disciplina. en el tema del emprendimiento, ¿no? ¿Y cómo ganaste tú esa disciplina? Mira, hay una cosa muy importante que saqué de entrenar. Vale. Tú puedes desarrollar una disciplina en el mundo del fitness Ujú. y justamente hice un vídeo sobre esto. Si tú tienes la disciplina suficiente para construir un buen cuerpo, Ujú. si tú aplicas esa disciplina al vehículo adecuado en el mundo del emprendimiento, siempre he pensado que tú puedes construir un buen patrimonio. Ujú. La disciplina. No faltar a tu propia palabra. Si tú dices que vas a terminar una tarea hoy, la terminas hoy. Ujú. Es una de las cosas más complicadas a las cuales se enfrenta un emprendedor. Ujú. Porque no tienes consecuencias a corto No tienes plazo. un jefe tampoco que Claro, te diga, no tienes haz un esto. jefe. No tienes un jefe que si tú no vas al trabajo a corto plazo te van Sí, te van a meter la bronca, te van a, te van a echar. Claro. En cambio, si tú en tu propio emprendimiento fallas, sabes que no hay nadie detrás que te vaya a meter caña, ¿sabes? Por eso tienes que autodisciplinarte. Es una de las cosas más importantes en el emprendimiento. ¿Cómo lo has hecho tú, por ejemplo? Pues he aplicado la disciplina del fitness porque yo pesaba 55 kilos, medía 1,80, o sea, estaba en pesos anoréxicos literalmente. Y esa disciplina que desarrollé de entrenar fuerte todas las semanas, pues la he aplicado al mundo del emprendimiento. Y muchas personas se piensan que emprender vas a ser libre, vas a trabajar pocas horas, vas a vivir de donde quieras, que es todo un camino de rosas. Yo quiero dejar muy claro que una persona, si quiere emprender, no es un camino de rosas. De hecho, es un camino muy solitario y muy complicado. O sea, la gente solo ve las cosas bonitas, los coches, los viajes y claro, el éxito en todas las redes sociales. Esto que sale de vivir donde quieras. Claro, las redes sociales no es la realidad. O sea, tú no vas a trabajar 8 horas al día, tú vas a trabajar 12 o 14. Para sacar un emprendimiento adelante al principio, sobre todo. Hasta que no delegas al cabo de un tiempo. Y también hay un riesgo, vas a ¿no? trabajar un montón de horas. Que esto es algo que no hemos comentado hasta ahora, ¿no? Pero cuando tú estás emprendiendo hay un gran riesgo de que no funcione, de que no salga bien. Y encima de que estás trabajando 12, 14 horas, no hay garantía de que al final de mes vas a cobrar tus 1.000, 2.000 o 5.000 euros. O sea, nadie te garantiza nada. Lucha constante y también, de hecho, yo recuerdo haber leído una estadística que hablaba sobre el porcentaje de startups que después de un año han desaparecido. Sí, y hablamos del 90% aproximadamente. Nosotros seguimos en pie. Un año y seguimos en pie y dando Pues guerra. ya sois parte del 10% que ha sobrevivido y al primer seremos año. el top 1%. Eso y es. 0,1. De hecho, es que cada año progresivamente ese porcentaje de empresas que sobreviven es cada vez más pequeño, evidentemente. Y el tema es que eso demuestra cómo de difícil es emprender, ¿no? Por mucho que tú tengas buenas ideas, un buen ¿Sabes equipo. por qué cada vez es más pequeño el porcentaje de empresas que tienen éxito? No, dime. Yo creo, no sé estadísticas sobre eso, pero yo creo que cada vez tendemos a centralizar más las cosas. A medida que se va desarrollando la tecnología, por ejemplo, la revolución de la inteligencia artificial, habrán empresas de un solo trabajador o incluso un equipo de 3 personas que serán billonarias. Claro, porque son como muy escalables, delegas todo a la inteligencia artificial. Cada vez se centraliza más en pocas empresas, en pocas manos, todo. Y sinceramente, si no emprendes, bueno, a ver, que en el mundo del corporate también puedes tener una buena vida, ¿sí? Y puedes escalar una empresa buena, pero tienes que tener mucho cuidado con el futuro de tu empresa. Porque hay muchas empresas, yo creo que va a haber una revolución increíble en cuanto a inteligencia artificial, se van a perder un montón de trabajos, muchas empresas se van a extinguir, también viene todo el tema de coches eléctricos, muchas empresas en el sector del automovilístico van a quebrar, o sea, está cambiando, cada vez el mundo cambia más rápido y hay que adaptarse. Y yo pienso que una de las maneras más rápidas, o si quieres ser un camaleón, es emprendiendo en varios proyectos. Tú puedes ir moviéndote mucho más rápido que si estás en un corporate. Si estás en un corporate mucho más grande, tienes como una tarea más específica, ¿no? Tienes que mirar muy bien el largo plazo de esa empresa, porque
Yo pienso que va a cambiar tanto el mundo que muchas empresas que conocemos hoy en día, el día de mañana no van a estar. Esto que comentas de adaptarse, yo creo que es un punto bastante importante para el tema de emprender, y es que constantemente hay cambios, ¿no? Bueno, y ahora no solo en el tema macroeconómico o en el tema tecnológico, sino también cuando tú estás emprendiendo, es que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento que signifique la vida o muerte de tu empresa, y tienes que saber adaptarte rápido, porque si no te adaptas rápido, sale algo nuevo, sale un competidor nuevo en el mercado. Cualquiera de estos problemas son cosas que al final pueden hacer que todo tu trabajo no sirva para nada. Emprendimiento es velocidad. Sí. Caña. O sea, es más Velocidad. importante salir al mercado con algo y luego ya irlo mejorando, ¿no? Claro. Es velocidad, a full. O sea, tú dirías que el momento en el que, por ejemplo, cuando tú empezaste tus cursos cripto, de hecho, era un momento de bajista, ¿no? Un mercado bajista en el tema de las criptos. Pero claro, es un buen momento en realidad si lo paras a pensar, porque tú estás creando todo ese contenido y en el momento en el que haya un mercado alcista, puedes beneficiarte de ya tener toda esa galería de cursos de diferentes temarios y aprovechar pues que ya has hecho esa fase inicial y tienes un producto que ofrecer a tus clientes, ¿no? Bueno, para quien no lo sepa, el mundo de las criptomonedas es muy cíclico. Cada 4 años hay un ciclo, normalmente hay un ciclo alcista y luego hay un ciclo bajista. Y la idea siempre desde el principio que tuve con mi empresa de formaciones, Cursos Criptos, era posicionarme en este mercado bajista. Y cuando venga tiempos de bonanza, luego vamos a facturar un montón. Claro, al final estás haciendo un producto que es escalable, ¿no? Eso también es muy escalable. es algo importante ahora aprovechando la tecnología que hay, la inteligencia artificial y todos los diferentes software que están saliendo o, yo qué sé, o herramientas que te sirven para poder escalar el negocio, aprovechar de eso y sacar algo que sea escalable, porque al final tú lo que quieres es que con el mismo trabajo, las mismas horas que le pones, puedas facturar muchísimo más, sin tener la necesidad de estar contratando más gente o sin tener la necesidad de tener que invertir más dinero, como por ejemplo en algunos casos, como en el tema mío, por ejemplo, cuando yo hice el tema de comprar un producto y venderlo, al final si yo quería crecer ese negocio y me hubiera ido bien, igualmente tuviera que invertir mucho más dinero en tener un inventario de esos productos. Y por ejemplo, en tu caso, el tema de que sea escalable es que independientemente del número de alumnos que tú tengas, tú estás haciendo el mismo contenido y tal vez en lo único que sí que habría que escalar sería en el customer service, ¿no? Si tienes clientes que tienen dudas o te llaman o bueno, lo que sea. No solo customer service, o sea, hay que escalar en cuanto a equipo, porque nosotros siempre queremos dar un servicio muy personalizado, estrategias personalizadas para que nuestros casos de éxito sean el 99,9% o incluso 100% si podemos conseguirlo. Porque así es como vamos a crecer como empresa. Cuantos más casos de éxito tengamos, más testimonios tengamos, más personas se verán atraídas para aprender sobre esto y aprender con nosotros. O sea, hacer que nuestro cliente gane dinero al final va a hacer que nuestra empresa gane dinero. Claro, evidentemente si la gente ve que la gente que ha tomado ese curso le ha ido bien, en la gran mayoría de veces o en todas las veces, pues dirá, joder, quiero aprender de este tío porque si ha hecho a tanta gente ganar dinero, pues yo también quiero ganar dinero, ¿no? De hecho, hay una historia que no he contado nunca, que fue cuando un cliente de mi padre, un conocido de mi padre, que le gustaban mucho los coches. Y tenía una empresa de bicicletas. Okay. Al principio mi padre le ayudó con el tema de la bolsa, a invertir en bolsa. Ganó bastante dinero con la bolsa en 2020 porque como estaba todo muy abajo, pues invertimos en un buen momento. Y no lo he contado nunca, pero ayudé a esta persona que se dedicaba a vender bicicletas a ganar 300.000 euros en el mundo de las inversiones en cripto y se compró un Lambo. Pues mira, yo quiero un Lambo también, bro. Pues ya sabes, cuando quieras empezar en el mundo del cripto, me lo dices y empezamos. Perfecto. Pues ahora que ya está llegando un poquito el final del episodio, te quería preguntar un par de cosas más que me interesa que compartas con la audiencia en cuanto a pues, tu experiencia y en cuanto a, digamos, tu día a día como emprendedor, ¿no? Porque al final me gustaría también que la gente entienda que cuando tú emprendes, tu día a día es largo, para empezar, y también es un tema de estar motivado o tratar de encontrar esa motivación aunque no la tengas, ¿no? Yo creo que ese es un aspecto complicado del emprendimiento. ¿Sabes qué? La motivación a lo mejor te dura una semana, 2 semanas, un mes,
pero la motivación no dura para siempre. Ya. Al principio... Por mucha pasión que tengas, ¿no? Te lo digo. O sea, al principio yo estaba muy motivado. Cuando empiezas un proyecto tienes muchas ganas, estás motivado, ¿no? Voy a ganar dinero con esto y además es algo que me gusta, ¿no? Pero la motivación siempre es corto plazo. Tienes que desarrollar la disciplina que hemos hablado antes. La disciplina de entrenar, aunque no te guste, aunque no quieras entrenar en piernas el domingo, como entrené el otro día, el sábado en piernas, y me reventé las piernas del sábado. Bueno, pues hay que meterle caña. Meterle caña y da igual la motivación, como te levantes, si te levantas hecho una mierda, hay que trabajar y eso se trabaja con la disciplina. ¿Y cómo trabajas esta disciplina? Es decir, por un lado creo que lo que ayuda sería el tema de saber valorar objetivos a largo plazo, ¿no? Eso es muy importante, marcarte un objetivo y tenerlo, visionar ese objetivo y también marcarte objetivos más a corto plazo para llegar al final, hacer una escalera, ¿no? Y al final llegar a la cima. Porque tú puedes hackear tu cerebro. Hay una cosa que está relacionada con la dopamina y es que cuando consigues un objetivo, tu cerebro es como, ¿cómo se dice? Libera dopamina. Bueno, la dopamina es una hormona que el cerebro libera y te da placer cuando tú haces una tarea, como por ejemplo, yo qué sé... O cumples con un objetivo. Sí, cumples un objetivo, o cuando comes, por ejemplo, tu cerebro libera dopamina. Y el cerebro no entiende de si esa dopamina que estás liberando es porque estás cumpliendo una tarea que a largo plazo te va a servir o no te va a servir. Por ejemplo, tú cuando estás scrolleando en TikTok, liberas dopamina full. Pero a largo plazo tú sabes que esto no te va a llevar a ningún sitio. Entonces lo que tienes que hacer es hackear tu cerebro marcándote objetivos a corto plazo y los vas cumpliendo con tu emprendimiento para liberar esa dopamina y al final a largo plazo acabas consiguiendo tu objetivo final. Pero si tú te marcas un objetivo final pero no te marcas ese paso por paso, objetivos pequeños, vas a ver una montaña tan grande, dices, hostia, tengo que escalar el Everest. No vas a hacerlo porque vas a ver que es muchísimo trabajo. Claro, en cambio, si te marcas objetivos a corto plazo, vas liberando esa dopamina. Y es una cosa muy interesante que aprendí de un mentor que tengo en inglés. Un americano que gana muchos millones. Y vale, te voy a hacer una última pregunta que también tenía guardada. Y es el tema de cuando tú estás emprendiendo, tú tienes... Bueno, normalmente, incluso si estás en un nicho, tienes algún competidor, a menos que estuvieras en un monopolio. Muchos. Entonces, ¿cómo estudiaste tú a tu competencia o cómo aprendiste a ser mejor que tu competencia, ¿no? Porque eso es lo que se persigue constantemente. Mira, si en tu nicho, en tu mercado, hay muchos competidores, eso significa que hay demanda. Si tú entras en un nicho y no hay ni un competidor, eso es malo. Porque normalmente es porque no hay demanda en eso. O a lo mejor serías el top 1. Pero si hay mucha competencia es porque hay demanda en el mercado. Entonces, la pregunta que me has hecho, ¿cómo? Sí, básicamente, ¿cómo estudias o aprendes de tu competencia? ¿Cómo aprendo de mi competencia? Hay tools, hay herramientas que tú puedes ver los anuncios de tu competencia, puedes analizar sus embudos de venta, y puedes ver sus productos, sus servicios. Puedes comprar y ver qué tipo de producto, qué tipo de servicio ofrecen y si puedes mejorarlo. Siempre tienes que mejorar lo que hacen los demás, pero también es súper importante diferenciarte en el mercado. Es una de las cosas más importantes, diferenciarte en el mercado. ¿Por qué es importante? Si no te diferencias, porque luego no puedes cobrar los precios que tú quieres. Se te ve como una commodity. Es como... Es como, ¿cómo te lo explico? En marketing, si tú no te diferencias, por ejemplo, tienes una caja de huevos, ¿no? Hay una caja de huevos en el súper, hay otra caja de huevos en el súper. Unos huevos ponen huevos camperos. Vale. Y los otros huevos no ponen nada, simplemente huevos. Vale. Luego también hay otra caja que pone huevos. Los huevos camperos se están diferenciando diciendo que son camperos, que son de granja, camperos. Ellos pueden cobrar un poco más porque se están diferenciando en el mercado con esta propuesta de valor que te están diciendo que somos huevos camperos. Porque está preconcebido también que ese producto es de más calidad, ¿no? Claro, exacto. Tienes que diferenciarte si quieres cobrar
y quieres ganar más dinero en el mercado, tienes que diferenciarte. Si no te diferencias no puedes cobrar precios más elevados. Exacto. Un gran ejemplo sería, por ejemplo, marcas de lujo. Claro. Algo como un Louis Vuitton o algo como un Gucci o cualquier otra marca de lujo que está cobrando unos precios extremadamente elevados en comparación al coste de producción. ¿Pero por qué? Porque se han sabido diferenciar, evidentemente. Claro. Entonces, para resumirlo un poco, estamos hablando de que skills importantes en el emprendimiento son disciplina, porque motivación va a desaparecer. La motivación desaparece a corto plazo. Luego tenemos el tema de diferenciarse, aprender de la competencia. Aprender de la competencia, pero no copiarla, ¿eh? Muchas personas copian y mejoran un poco y ya está, pero no. Tienes que diferenciarte y tienes que aportar más valor. Cuanto más valor aportas a la sociedad, más dinero vas a ganar. Claro. Se trata todo siempre de dar. Tú como emprendedor tienes que dar a la sociedad. Y luego ya el dinero viene solo. O sea, siempre y cuando estés haciendo algo que la gente valore y que haya aportar valor. Una demanda. Exacto. Tú puedes dar, pero si das una mierda, entonces da igual que des mucho. Exacto. Nadie va a querer comprar. Tienes que aportar valor, hacer ganar dinero a la gente, como por ejemplo la persona que tenía una tienda de bicicletas y se acabó comprando un Lamborghini. Y luego tienes, por ejemplo, el tema de, que es importante, el tema de cuando tú ya estás haciendo tu proyecto, constantemente iterar, ¿no? Recoger feedback y con ese feedback pues ir mejorando el producto o el servicio que estás haciendo, ¿vale? Ese sería otro punto importante. Y no sé si me dejo alguno más en el tintero. ¿Tú recuerdas algún punto más de los que hemos comentado a lo largo del episodio? Principalmente esto, disciplina, saber diferenciarte, tener todos los skill sets. O sea, tú cuando emprendes no solo vas a hacer marketing o no solo vas a hacer ventas, vas a hacer todo. Vas a hacer marketing, vas a hacer ventas, vas a hacer logística, vas a hacer desarrollo de producto, vas a hacer todo. Vas a hacer todos los departamentos en todo el momento. Bueno, eso al principio, sobre todo. Y algo importante. Saber delegar. Y el tema de la inversión. No hace falta invertir demasiado para empezar un proyecto. Exacto. Es mejor no arriesgar tanto. Exacto. Si quieres emprender, siempre busca modelos de negocio que tienen poco riesgo. Al principio, sobre todo, que estás aprendiendo. Porque si la cagas, no vas a endeudarte y vas a estar en el pozo. Exacto. O sea, intentar... Bueno, y también no desanimarte, ¿no? Porque es muy probable que tu primer proyecto no salga bien. Claro. Cuanto antes... Tú cuando terminas un proyecto y no te va bien, es normal, somos humanos, todos tenemos emociones y es normal sentirte desanimado. A mí me ha pasado muchas veces, que me siento decaído, pero bueno, cuanto menos tiempo tardes en hacer la transición de estar decaído a volver a tener ganas, antes vas a ganar dinero y antes vas a desarrollar un emprendimiento exitoso. O por lo menos vas a aprender. Y entonces podrás aprender de uno y otro proyecto hasta que salga bien, ¿no? Lo importante es eso, no rendirse, ¿no? Seguir una y otra vez. Si eso es realmente lo que tú quieres, aunque sea un proyecto distinto cada vez, como ya estás acumulando todo ese conocimiento, pues lo iteras y vas sacando nuevas ideas, nuevos proyectos. Solo pierde la persona que se rinde. O sea, eso sería, digamos, tu resumen, ¿no? Literalmente, solo pierde la persona que se rinde. No te rindas nunca. Ya está. Buen mensaje. Y pues con esto, Jordi, yo creo que ya hemos hablado bastante sobre el tema del emprendimiento. Recomiendo realmente que la gente que le interese todo el tema de criptos le eche un vistazo al tema de los cursos por si le interesa hacer que me sigan en Instagram, jordisoler.eth y también TikTok. Exacto. Mismo usuario. Y ahora que hablamos de tu nombre, algo que hacemos en cada episodio es el tema de que deje un registro la persona invitada de su nombre y bueno, su apellido si quiere también, y así tenemos pues eso, un poquito de historial. Que registre el nombre. Exacto, que pongas aquí tu nombre y... Escribo. Sí, básicamente. Y de esta forma pues dejamos un pequeño registro de la gente que ha participado en el podcast. Pues ahí lo tienes. Perfecto, pues bueno, primero que todo, muchas gracias. A ti. La verdad que me ha gustado esta conversación. Diego. Y también darle gracias a la audiencia por haber escuchado hasta aquí y, por supuesto, como siempre, abiertos a feedback, abiertos a comentarios. Es algo que, como los emprendedores, también me gusta recoger esa información, también tener en cuenta qué cosas se pueden mejorar, implementarlas y, al final, pues ir sacando cada vez episodios mejores y, con suerte, la siguiente temporada pues será muchísimo mejor que esta. Entonces, nada, eso es un poquito todo por el último episodio de esta temporada. Y espero que os haya gustado mucho la serie. Quería dejar un pequeño mensaje, aprovechando que es el último episodio de esta temporada, y es que voy a hacer una pequeña pausa durante el verano, en la cual
me dedicaré a otras cosas y me gustaría empezar con esa segunda temporada a partir de septiembre, más o menos mitad de septiembre de este mismo año. Y también me gustaría enfatizar que voy a empezar un nuevo podcast, de hecho, paralelo a este. Y en este nuevo podcast pues hablaré un poquito del tema de la inteligencia emocional, pero tampoco quiero adelantar muchas cosas, así que ya iré avisando en las redes sociales sobre el contenido. Y nada, esto sería un poquito todo por hoy. Así que Jordi, no sé si tienes hambre, no sé si te apetece pasear, no sé qué quieres hacer, pero... Me apetece un poco de playa, la verdad. ¿Playita? Sí, ponerse moreno. Pues vamos a la playa, ¿no? Aprovechando que es veranito. Let's go.